Colectivo Literario Manantial, Pasos Lejanos, Poesía Viva, Perú, 9 de septiembre del 2024. Buenas tardes, buenas noches. Se inicia esta nueva versión con Mara Esther Sorbelo, de Argentina, poeta y difusora radial, quien se refiere a la conocida y distinguida escritora Silvina Ocampo, esposa y compañera además de Adolfo Bioy Casares, desde Buenos Aires. María Senatore, poeta y narradora uruguaya, continúa con Delmira Agustini, mujer que rompe esquemas en su época, a fines del siglo XIX y principios del XX. Desde Valladolid, España, hace su aparición nuestra poeta, narradora y pintora María Luz Medina, quien escoge a Hernán Tejeda Cáceres, representante de la poesía del sur de nuestro país en el siglo pasado. Catherine Rengifo, poeta y promotora cultural peruana, natural de Tarapoto, nos recrea con la figura epónima del departamento de San Martín, Luis Hernán Ramírez. Prosigue Ana María Santana, nacida en Huancayo, departamento de Junín. Para esta ocasión se ocupa con empatía de Víctor Ladera Prieto, poeta que animó las letras con versos singulares, nacido en Acolla, Jauja, departamento de Junín. Eliú Castiglioni, natural de Huánuco, se refiere a la figura del escritor criollo cusqueño del siglo XVII, Juan de Espinosa Medrano el Lunarejo. Nos referiremos ahora a Reinaldo Bolaños Díaz, poeta, escritor y periodista de tendencia vanguardista, nacido en Tayacaja, Pampas, provincia de Huancavelica, y lo hace Judith Amaranta Huiza Soto, huancavelicana, poeta y maestra. Reinaldo Bolaños Díaz, o Serafín del Mar, es de familia de escritores, su hermano Federico, por ejemplo, entre otros. Finaliza Pasos Lejanos, Poesía Viva, con mi persona, Julia del Prado Morales, limeña, de ancestros arequipeños universales, que se dedica al reconocido intelectual cusqueño Gustavo Pérez Ocampo, de la generación del 50 de nuestro Perú. El momento musical recae en nuestra destacada cantante Blanca Gaidos, quien nos deleita con temas provincianos, uno de Huancayo y otro del Cusco. Gracias a nuestros amigos y conocidos por seguirnos y motivarnos. Hasta otro momento. Muy buenas noches, queridos amigos. Soy Mara Esther Sorbelo, miembro activo del colectivo literario Manantial desde Buenos Aires, Argentina. Hoy voy a hablar de Silvina María Ocampo, que nació el 28 de julio de 1903 en la casa familiar del centro de la ciudad de Buenos Aires. Fue la menor de 6 hermanas y de una de las familias más ricas y tradicionales de la Argentina. Gran parte de la literatura de Silvina parece contenida en la infancia,
en las dependencias de servicio, donde ella se refugió al morir una hermana de ella, cuando tenía 6 años. Su primer libro de cuentos, Viaje olvidado, es su infancia, deformada y recreada por la memoria. Invenciones del recuerdo es su libro póstumo y es una autobiografía infantil. No hay periodo que la fascine más, y no hay época que la interese tanto como su niñez, la época de su niñez. A los 26 años, Silvina se va a París a estudiar dibujo y pintura. Pero cuando vuelve, a pesar de tener en cada casa, que tenía 2, un atelier, abandonó las artes plásticas, dedicándose a la literatura. No se conoce, no está muy aclarado esto, no sabemos si ella conoció a Adolfo Bioy Casares, otro hijo de clase alta argentina, el que tenía por único interés la literatura y las mujeres, allá en Francia, y acá se reencontraron o directamente se encontraron acá. Al poco tiempo ellos se fueron a vivir a la estancia y vivieron desde el año 34 hasta 1940. Inmune a los hechos que podrían haberse considerados escandalosos, ya que se fueron a vivir juntos sin estar casados y además ella era 11 años más grande que él. Igualmente ellos la recuerdan esa época como la época más feliz de su vida. Este periodo fue muy importante para los dos. Él, Adolfo, dejó sus estudios de abogacía y se dedicó de lleno a la literatura, lo mismo que ella. Luego de su libro de cuentos, Viaje olvidado, Silvina volvió otra vez a publicar, pero esta vez un poemario, Enumeración de la Patria, y luego otro libro de versos que se llamó Espacios métricos. Le siguieron, dentro del campo de la lírica, las publicaciones Poemas de amor desesperado, Los nombres y Pequeña antología. En el año 62 volvió a publicar otro poemario, Lo amargo por lo dulce. Este fue considerado como uno de sus mejores logros en el género de la lírica. Su última entrega poética fue El amarillo celeste, se llamaba su libro. Junto a Bioy Casares y a Borges hicieron la antología de la literatura fantástica y también presentaron Antología Poética Argentina. Luego, ella con Bioy escribieron la novela policial Los que aman, odian. Luego Silvina se dedicó a escribir cuentos. Su publicación en Autobiografía de Irene, La furia y otros cuentos, Las invitadas, El pecado mortal y otros cuentos, su informe del cielo y del infierno, Los días de la noche, y así sucesivamente. Ese fue en 1987. Cornelia, frente al espejo. Estos relatos están poblados de seres fantásticos retratados desde el humor negro y la ironía, o deformados por la percepción de sus particulares narradores. Recibió, entre otros premios, el Premio Municipal de la Literatura en el año 1954 y el Premio Nacional de Poesía en el año 1962. Silvina murió a los 90 años en Buenos Aires el 14 de diciembre de 1993. Fue sepultada en la cripta familiar de Los Ocampo, en el cementerio de la Recoleta. Ahora voy a pasar a leerle algunos poemas de Silvina. Al rencor. No vengas, te conjuro con tus piedras, con tu vetusto horror, con tu consejo, con tu escudo brillante, con tu espejo, con tu verdor insólito de hiedras. En aquel árbol
la torcaza es mía. No cubras con tus gritos su canción. Me conmueve, me llega al corazón, repudia el mármol de tu mano fría. Te reconozco siempre. No, no, no vengas. Prometí no mirar tu aviesa cara cada vez que lloré sola en tu avara desolación. Y si de mí te vengas, que épica sea al menos tu venganza, y no cobarde, oscura, impenitente, agazapada en cada sombra ausente, fingiendo que jamás hiere tu lanza. Entre rosas, jazmines que envenenas, ¿por qué no te ultimé yo en mi otra vida? Haz brotar sangre al menos de mi herida, que estoy cansada de morir apenas. Diálogo. Te hablaba del jarrón azul de loza, de un libro que me habían regalado, de las islas niponas, de un ahorcado. Te hablaba, qué sé yo, de cualquier cosa. Me hablabas de los pampas gras con plumas, de un pueblo donde no quedaba gente, de las vías cruzadas por un puente, de la crueldad de los que matan pumas. Te hablaba de una larga cabalgata, de los baños de mar, de las alturas, de alguna flor, de algunas escrituras, de un ojo en un exvoto de hojalata. Me hablabas de una fábrica de espejos, de las calles más íntimas de Almagro, de muertes, de la muerte de Meliagro. No sé por qué nos íbamos tan lejos. Temíamos caer violentamente en el silencio, como en un abismo, y nos mirábamos con laconismo, como armados guerreros frente a frente. Y mientras proseguían los catálogos de largas, toscas enumeraciones, hablábamos con muchas perfecciones, no sé en qué aviesos, simultáneos diálogos. En tu jardín secreto hay mercenarias. En tu jardín secreto hay mercenarias, dulzuras, ávidas proclamaciones, crueldades con sutiles corazones. Hay ladrones, sirenas legendarias. Hay bondades en tu aire, solitarias multiplican arcanas perfecciones. Se ahondan en angostos callejones tus árboles con ramas arbitrarias. Alguna vez oí el chirrido frío de un pontón que al cerrarse me dejaba prisionera, perdida, siempre esclava de tu felicidad, que junto a un río bajaba entre las frondas a un abismo de intermitente luz con tu exorcismo. La llave maestra. La luz de su cuerpo me habla de él cuando no está. Me acompaña cuando tengo miedo, y siempre tengo miedo porque soy valiente. Oye sus pasos sobre los mosaicos de la entrada. Va a un encuentro cuando abre la puerta lentamente, cuando lo espero, y siempre lo espero. Lo mismo es para la luz eléctrica que para la luz del sol. Lo mismo para el sol que la luna o la estrella. Un tapiz forma la luz complicada. Es la vida y siempre la vida. Si me quedara ciega, la vería con mis patas o tal vez con mi frente cuando llega. El tapiz no lo forma la luz sino su llegada, el sonido que cambia de oscuro en claro. El tablero de la luz tiene varias llaves, pero una gobierna el resto. Se llama la llave maestra. Del mismo modo, el tablero de mi luz tiene una sola llave que gobierna las otras. La llave que está en tus manos. Muy buenos días. Traemos desde Uruguay, República Oriental del Uruguay, soy María Senatore y les traemos datos de vida y obra de Edelmira Agustini. La ubicamos como mujer en un mundo de hombres, allá por el 900. La historia de la vida cotidiana apenas se esboza para darnos un perfil de la
sociedad oriental, en la época de la colonia o en el período independiente. Los datos recogidos, de todas formas, son sustanciosos. Poseemos anécdotas, descripciones de viajeros, etc., que nos permiten reconstruir algunas de las situaciones que se vivían en los siglos XVIII y XIX. Se describía en 1763-64 a las montevideanas de entonces de la siguiente manera: las mujeres en sus casas tienen la misma libertad, por lo menos igual que en Francia. Reciben las visitas de muy buen agrado y no se hacen rogar para cantar, tocar el arpa, la guitarra, y fueron en esto mucho más complacientes que las francesas. Declaraciones de historiadores europeos. Don Isidoro de María, y ahora vamos a un historiador, periodista y pedagogo uruguayo, afirma que eran muy dependientes de sus madres, sobre todo aquellas mujeres de la clase alta. Inclusive evoca acá una frase: Dios nos libre, que las mamás dejasen ir solas a las muchachas, ni a misa. Distinto era, por supuesto, la suerte de las mujeres de las clases bajas. Así lo expresa el mismo autor. Desde que se abrían los portones de la ciudad amurallada, salían en grupos las pobres negras lavanderas con el atado de ropa en la cabeza. Vemos entonces la disparidad no solo de funciones entre las mujeres de la época, sino también dado por el color de la piel. Aún en 1834, en plena dominación brasileña, el viajero inglés Bouteiller-Alaurent había advertido entre los orientales y las europeas la misma diferencia, pero lo había hecho con simpatía y sensualidad. El atavío de las damas era, como siempre, naturalmente elegante. Delmira. Nos abocamos a ella. Nacida en 1886, criada en un hogar conservador y estricto en sus costumbres, fue educada en el seno de la clase media y el nexo entre lo cultural y lo social. Estuvo prendado como gente acomodada, como se autodenominaba su familia. Si transcribimos a don José Pedro Barrán, historiador uruguayo, veremos que en las afinidades sutiles entre la historia de la cultura y la sociedad había movilidad y caos. De allí que era muy común que en aquella época las señoritas casaderas lo hacían con inmigrantes, y a su vez los jóvenes poseían una inquietud por mujeres bien educadas, de familia conservadora, donde el patriarcado se destacaba. Yo agregaría también que el matriarcado se destacaba. En ese ámbito aparece Delmira y su inquietud, Delmira y su sensibilidad. La ubicamos, como dijimos, en la generación del 900. El recreo del itinerario de aquellas vidas del 900 entreteje la malla de un tiempo desaparecido para siempre. Parte de la atracción que él ejerce proviene de vidas distintas, antípodas y paralelas, como Delmira y María Eugenia Baferreira. Pero el amor era considerado como un conjuro, es algo mucho más trascendente que la consabida tragedia femenina, obsesiva y polarizante. El amor es todo un tema, es fuente de poesía, eje existencial, ahondamiento del ser, canto y metafísico a la vez. Clama por ese amor ya desde su libro blanco, nuestra autora, un conjunto de poemas agrupados, y hace al final una primera instancia en la que descubrimos en su obra el amor presentido. Y nos dice: si la vida es amor, bendita sea. Quiero más vida para amar. Hoy siento que no valen 1000 años de la idea lo que un minuto azul del sentimiento.
En su importante obra Cantos de la Mañana, amanece, parafraseando su título tan sensual, Cantos de la Mañana, y en él la instancia del amor vivido, dador de gozo o engendrador de sufrimiento, como clama el vampiro. En el regazo de la tarde triste yo invoqué tu dolor, sentirlo era, sentirte al corazón, palideciste hasta la voz, tus párpados de seda. Y en los cálices vacíos que se da la tercera instancia del amor, la del amor consumado, que culmina su vertiente profundo en el poema Visión. ¿Acaso fue en un marco de ilusión, en el profundo espejo del deseo? ¿O fue divina y simplemente en vida que yo te vi velar mi sueño la otra noche? En mi alcoba agrandada de soledad y miedo, taciturno a mi lado apareciste como un hongo gigante, muerto y vivo, brotando en los rincones de la noche, húmedos de silencio y engrasados de sombra y soledad. Diremos que desde nuestro humilde punto de vista, Delmira cantó las ensoñaciones de enamorada solitaria, la plenitud, goce y sufrimiento del amante, la saciedad que demasiado pronto apagó una sed que parecía inextinguible. Rescato lo medular en la ficción del ensueño o en el vértigo real del cuerpo, de lo erótico a lo espiritual, en la gracia de estar amando en el recuerdo de la frustración. Está el centro mismo de la autenticidad en la poesía de Delmira. Y rescatamos sobre una tumba cálida Delmira Agustini como una premonición. Ha muerto, dicen tan claro que no entiendo. Verterle cortan suave en vaso tan tremendo. Tal vez fue un mal extraño tu mirar. Tal vez fueron tus brazos, dos capullos de alas. Eran cielo a tu paso los jardines, las alas, y te asomaste al mundo dulce como una muerta. ¿Acaso tu ventana quedó una noche abierta? Delmira falleció muy joven, pero su poesía, sus versos, su amor por la vida y sus instantes amorosos pasaron a la posteridad. Muchísimas gracias a todas. Hola amigos, buenas tardes. Mi nombre es María Luz Medina, miembro del colectivo literario Manantial, y en esta ocasión voy a hablar sobre Hernán Tejeda Cáceres. Hernán Tejeda Cáceres, poeta, nació el 1 de agosto de 1933 en la provincia de San Román, departamento de Puno, donde sus padres, originarios de la ciudad de Arequipa, poseían una hacienda. Fue el segundo de 4 hermanos y sus primeros años de vida transcurrieron entre Arequipa y Cusco, ciudades donde su padre, por motivos de trabajo, debía trasladarse con frecuencia. En la década de los años 50, contrajo matrimonio con la dama arequipeña María San Román Benavides, con quien tuvo 9 hijos y una larga descendencia, habiéndose finalmente establecido en la ciudad del Cusco hasta el fin de sus días ocurrido el 8 de mayo del año 2000.
Sus estudios de educación primaria y secundaria los realizó en los colegios La Salle y Salesianos de las ciudades de Arequipa y Cusco, y sus estudios superiores en la carrera de Leyes lo desarrolló en la Universidad San Agustín de Arequipa, sin lograr titularse pese a sus estudios avanzados. Desde muy niño manifestó su interés y amor por la poesía, habiendo sido su autor preferido a los 8 años de edad, nada menos que Lope de Vega y Carpio, y su vocación creativa corresponde precisamente a esa edad con muchos brotes poéticos, vocación que incansablemente se fue matizando a lo largo de toda su vida en busca de un lenguaje poético excelso. Hernán Tejeda Cáceres, en opinión de conocedores del arte de la poesía y de gente cercana a él, coinciden todos en afirmar que ese lenguaje poético, excelso, que solamente es posible alcanzar con la práctica, la constancia y la fidelidad a la vocación creativa de la palabra, él lo alcanzó. Por iniciativa propia o a pedido de terceras personas, muchas veces sus poemas se publicaron de manera libre en diarios de la ciudad del Cusco y aportó en algunas revistas literarias con sus versos, como en la revista Letraria en los años 90 y en periódicos como La Voz del Pueblo en los años 70. Gracias a su elevada labor poética, ganó el concurso de poesía organizado por la Municipalidad del Cusco el año 1998. La Municipalidad del Distrito de Huancha de la ciudad del Cusco el año 2000, con motivo del 95 aniversario de su creación distrital y con la finalidad de ampliar los alcances intelectuales en la población, dispuso editar el libro titulado Taracea, de Hernán Tejeda Cáceres, que en opinión de don Jaime Pantigoso Montes, hombre de letras y gestor de la imprenta Pantigoso, manifestó lo siguiente con referencia a Taracea en aquella oportunidad. El lector que se acerque a este libro hallará que el poeta y la poesía encontraron su sino en Taracea, que es varios libros incrustados en uno solo, un libro taraceado, sí, incrustado en trozos de vida, en una vida, la propia vida del autor. Sí, pues, Taracea es un libro total y totalizador, donde Hernán Tejeda buscó lo absoluto, intentó vencer y venció su premonitoria muerte, alcanzando la eternidad, superando las limitaciones de sus carnes y, lo aseguramos, habrá tocado el conocimiento. Libro, en fin, donde Hernán Tejeda ha interpretado las reglas esenciales y la historia sagrada de su pueblo andino, acompasado por los ritmos de su propio pulso y respiración, y mojado por el vino escanciado desde la copa de la vida que bebió a borbotones. Por mi parte, debo agregar que esta vez me complace de sobremanera haber elegido a Hernán Tejeda Cáceres para desarrollar este breve resumen de su vida en el espacio titulado Pasos Lejanos, Poesía Viva, del colectivo literario Manantial, que cada cierto tiempo se realiza bajo la acertada y entusiasta dirección de la poeta Julia del Prado,
sin más finalidad que la de retrotraer, recrear y mantener vivos los valores y enigmas de autores conocidos o poco conocidos que sobreviven, o como en este caso, poetas ya fallecidos cuyas huellas el tiempo amenaza con borrarlas de la historia literaria y de las almas sensitivas de un amplio espectro de lectores amantes del arte de la poesía. Al poeta Hernán Tejeda Cáceres me unen sentimientos que se inician en mi infancia, pues se trata de aquel buen amigo de mis hermanos mayores, con quienes compartió cuanta aventura y sueños suelen compartir jóvenes de una misma generación, habiéndolo considerado desde siempre un hermano más, aun sin entender entonces los alcances de su arte y de su espíritu. Por lo general sus poemas son largos, por lo que dado el límite de tiempo, esta vez me limito a leer solo pequeñas estrofas de 3 poemas de Tarasea. Poema 3, referido a América. América, señora, primigenia y potente, todavía desnuda, rudimentaria y pétrea, siente en la cuerda de su lira ignota la sensación remota que anuncia la hora suprema y erige en sus costas de luz las antorchas de fuego. Hay un hombre heredero de una raza esculpida en la roca que sepultó el silencio, pero vive en el barro secreto de 1.000.000 de centauros de bronce que abrirán otra vez en la tierra ecuménicamente los caminos egregios del hombre. Otro poema. Poema 46, a su madre. ¿Quién pudiera, madre mía, de la bóveda celeste, de los ámbitos lejanos, colocar entre tus manos una estrella del Señor, y en la noche de tus penas, con ungüentos consagrados, alcanzarte a manos llenas los jardines encantados de la dicha y del amor? Y por último, concluyo leyendo la última estrofa de un largo poema dedicado a la muerte inesperada de mi hermano Juan, su gran amigo. Yo te saludo, Juan, hermano, con la lira con que pulsamos juntos este canto, con el pulso interior del día, claro, argentino, sonoro, inmenso coro de nuestra juventud. Fragua donde el mayor tesoro es la memoria de una edad suprema, ornada por los lauros de la amistad. Precioso sentimiento, eterno y superior. Bien, eso es todo. Muchas gracias por su atención. Muy buenas noches para Pasos Lejanos, Poesía Viva del colectivo literario Manantial, del cual soy miembro activo. Quien les habla, Catherine Rengifo Saldaña. Les traigo en esta ocasión a un poeta de mi localidad, Luis Hernán Ramírez Mendoza, natural de Moyobamba, departamento de San Martín, Perú. Él nació el 23 de junio de 1926 y falleció el 17 de julio de 1997. Luis Hernán dejó la selva para estudiar en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Allí se graduó como profesor en la Facultad de Educación. Asimismo, estudió literatura en la Facultad de Letras, bajo la influencia de notables maestros como Luis Alberto Sánchez,
Augusto Tamayo Vargas, entre otros. Como ocurrió con muchos de los poetas cuya obra apareció en los años 50, tuvo una gran influencia de aquellos poetas e intelectuales españoles, tanto de antes como después de la Guerra Civil Española. Tal es así como Federico García Lorca, Vicente Alexandre, Machado, Rafael Albertí, entre tantos otros poetas. Y este hecho se va a ver reflejado, por ejemplo, con mayor claridad en la construcción sencilla de su poema Arte Poética. Poeta, tú eres el hombre, y el universo cabe en la palma de tu mano. Cierra tus ojos y mira, hay que torcerle el cuello al mundo. O también lo podemos apreciar en su poema En el amor y en la vida, el amor y la vida son hermosos. Dice, amor que pueblas las tinieblas y das nombre a las cosas. A tu lado he tocado los espantos de la vida, convirtiendo en luz la causa de mis llantos. Y si bien es cierto, logró una poesía de indudable valoración y gran reconocimiento, Luis Hernán Ramírez Mendoza tuvo un mayor desarrollo académico y logró grandes aportes a la lingüística y filología, materias en las que se perfeccionó en Bogotá, así como también en Montevideo y México, llegando también a estudiar en España y ser un profesor visitante en la especialidad en la Universidad de Bucarest. También debo agregar que Luis Hernán tiene una valiosa contribución a la lingüística con su libro El español amazónico hablado en el Perú, del que realmente urge una nueva publicación, así como la impresión de un trabajo póstumo donde estudia también la poesía de Antonio Cisneros, que se dejó un tanto inconclusa. Bien, en agosto del 2012, el gobierno regional de San Martín sacó una edición bajo el título Luis Hernán Ramírez, Poesía Reunida, donde publica un conjunto muy importante de su obra poética que se logró reunir hasta ese momento, ¿no? De ediciones prácticamente artesanales, ¿no? Entonces es un aporte importante porque logra, como no tenemos mayores referencias de otros poetas sanmartinenses y de tanta importancia, aquí tenemos otro poema, rozando el ala de una golondrina, hermosa criatura de otros tiempos. Yo no sé si pronto llegará la noche, una amada se hunde, flagelada por las sombras. Otra olvida su nombre entre límpidos espejos y combinados sueños, pluma de ganso en la tormenta o cándida paloma en las tardes, que huye bajo mis párpados, rozando el ala de una golondrina. Ahora puedo ver el paisaje vertical de los sueños, puedo ver un ángel enredado en la lluvia, o la estrella que canta incrustada en el espejo, o la fruta madura entre palomas caídas. Puedo ver la rosa nacida en tu costado, ver la luna herida en la mitad de la noche, o la noche herida en la mitad de la luna. Puedo ver todo esto y aprender el canto de los pájaros, llegar al borde del agua y saltar a tus ojos, o caer hacia la luz en la tarde. También tenemos poemas que hablan muchísimo del amor y de la mujer de una manera con mucha construcción poética, ¿no? Es un poeta bastante romántico, bastante amoroso, Luis Hernán. También podemos mencionar un dato muy importante, que él fue incorporado como profesor honorífico en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en el año 1991, ¿no? Unos pocos años antes de fallecer. Y podemos encontrar, por ejemplo, títulos muy importantes de su poesía como Elegía a tu nombre en 1979. Fue uno de sus poemarios que los críticos literarios lo resaltan bastante.
también el Atlas Lingüístico y Etnográfico del Perú en 1980, ¿no? Siempre con sus aportes a la lingüística, lo cual es bastante importante ver este trabajo en un poeta, ¿no? Que conjugue a la vez el amor por las letras y el amor por la construcción de nuestro idioma. Y nos deja también una gran enseñanza para seguir y continuar con esta labor, que nuestra labor de poeta no solamente quede en la parte lírica, ¿no? Sino también en la parte rica de nuestro idioma y de nuestra forma también amazónica, que él bien lo rescataba, ¿no? La poesía y la literatura amazónica es un campo todavía poco registrado, por un lado, y poco estudiado, ¿no? Entonces, yo creo que Luis Hernán Ramírez es un buen punto de partida, un excelente punto de partida para aquellos que aman la poesía y que aman conocer otras expresiones artísticas que nunca se acaban, ¿no? Nunca se acaba de conocer ni de estudiar, así como nuestra Amazonía peruana. Bien, eso sería todo de mi parte. Espero que les haya gustado y quiero terminar simplemente con esta carta del tiempo. Las campanas y los sables escritos de otros tiempos, las ventanas del mar en solemne silencio y el filo de los siglos en la punta de mis dedos. Anónima memoria, donde boga mi voz para seguir soñando. Elegía a tu nombre, Luis Hernán Ramírez Mendoza. Muchas gracias. Hola, soy Elius Castiglioni Palacios desde Huánuco, Perú, para el colectivo literario Manantial. Pues en esta oportunidad voy a hablar de un gran escritor peruano, Juan de Espinosa Medrano, más conocido como el Lunarejo. Nació en la localidad de Calcauso, en la provincia de Antabamba, en Cusco, en 1632. Sus padres fueron Agustín Espinosa, un criollo, y Paula Medrano, una indígena autóctona de Calcauso. De temprana edad fue educado por un párroco de su pueblo natal, el cual lo ayudó a obtener una beca para ingresar en el seminario de San Antonio de Abad del Cusco. Fue en estos años cuando empezó a destacar por su erudición y conocimiento de idiomas como el quechua, el latín, el griego y el hebreo. Luego pasó a la Universidad de San Ignacio de Loyola para poco tiempo después empezar a ejercer como catedrático de Artes y Teología en 1648. En 1654 obtiene el grado de doctor en Teología y al año siguiente empieza con sus labores sacerdotales en la parroquia del Sagrario. En 1658 fue nombrado cura de españoles en la iglesia catedral de forma interina y ese mismo año escribe el Apologético en favor de Luis de Góngora, que publica 4 años más tarde. En 1654 publica el discurso y la panegírica declamación y en 1668 es nombrado cura de Chincheros. El 26 de febrero de 1677 se le promueve de... Espinosa fue el más alto exponente del culteranismo en América, afamado por la elocuencia de sus sermones y sus escritos eruditos como los ya mencionados, además de otras piezas como los autos sacramentales, el hijo pródigo y el robo de Proserpina, y el elogio al virrey conde de Lemos cuando éste visitó Cusco en 1668. En esta oportunidad voy a leer un pequeño fragmento de una de sus obras más conocidas, El amar su propia muerte, que viene a ser una comedia en 3 actos en relación tanto con sus modelos dramáticos peninsulares como con sus preocupaciones particulares como intelectual peruano consciente de su posición secundaria frente a la centralidad cultural española. Siguiendo las prácticas del imitatio barroca, Espinosa Medrano logró combinar las múltiples convenciones y subgéneros de la comedia nueva, no solo demostrando su asimilación totalizadora de sus modelos, sino también poniendo en tela de juicio sus respectivas estructuras lógicas. Amar su propia muerte.
Juan de Espinosa Medrano. Uno de los personajes más llamativos y principales es Sísara, que viene a ser el general de los ejércitos, Jabín, el rey de Canaán, Jael, esposa, y así muchos más. Jornada 1, escena 1, en el campo cananeo. Sísara. Titubeó el trope de sus peñascos, al tremolar mis bélicos damascos, y al furibundo grito de mis tropas, encorvaron sus álamos las copas. Testigo es el Sison, si a sus corrientes cadáveres armados forman puentes, pues ya sus aguas vio, tristes y amargas, sorbiendo yelmos, revolcando adargas, cuando con las sangrientas avenidas reventaba por márgenes floridas. Mintiendo al excederlas, carmín su plata y rosicler sus perlas. Sísara soy yo, soldados, brazo diestro del rey Jabín, yo soy general vuestro, y pues Sísara alienta vuestros bríos. ¡Viva Canaán y mueran los judíos! Ya que riesgo es tan poco cuando los acaudilla un viejo loco, que es Barak, que en marciales barbas canas, si es la barba del valor, sobran las canas. Una mujer también, según la fama, los gobierna, que Débora se llama, o caduco Adalid, o escuadras viles, sujetas a bastones femeniles, más aunque todo el orbe con sus cielos. Listados de brillantes paralelos, los aceros formando en su luz bella, acicalara un rayo en cada estrella, aunque airada la esfera, en triste ceño contra mí severa. Y encapotada de nublados pardos, lanzas lloviera o granizara dardos, aunque, más, ¡ay de mí! ¿Por qué no callo si a otra mujer rendido mi avasallo? Si una mujer, sí, un cielo, sí, una diosa, idolatro en Jael tan desdeñosa. ¿Cómo, muerto, me animo? Más, ¿qué inquietas voces oigo en parches y trompetas? Con acentos marciales retumban los bélicos metales, y en tumulto formado el ejército miro alborotado. Gracias. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Para todos los seguidores del colectivo literario Manantial, Lima, Perú, conducida por nuestra gran amiga escritora Julia del Prado. Mis saludos afectuosos para todas las integrantes. Polvo de los años caminados, el solitario silencio de los sueños, las oscuras alas de la orfandad social, conjugaron en sus manos obreras para dar luz a su creación poética del recordado Víctor Lareda Prieto. Proletario de basto y hacha, comido de la hierba del jalca, de los oscuros socavones, de los ladrillos y los caminos. Sus versos nos hablan de lucha, de esperanza, de alegría, de amor, de tristeza y de sueños. Víctor Lareda Prieto, poeta trashumante y políglota, nace en Acoya, Jauja, el 5 de septiembre de 1932. Su formación académica fue limitada y esporádica, toda vez que su labor como obrero se lo impide. Pero su trabajo y su espíritu andariego le enseñaron los tintes profundos y variados de la vida. Desde muy joven estuvo inmerso en la creación poética componiendo huaynos y mulizas. En esta época entabló amistad con Víctor Masi Trujillo, quien organizaba tertulias literarias para los obreros de Paucartambo en Cerro de Pasco. Este le insta a conocer la poesía de Vallejo, ¿no? Y le ayuda en sus inicios literarios. Funda el grupo obrero Libertad. Trabajando en las minas de Atacocha, Víctor ve de cerca la vida triste y dolorosa de los mineros. Al pretender formar el sindicato de trabajadores, es expulsado. Sin embargo, esto no mengua su ánimo y se marcha a Lima, donde trabaja en la compañía Fawcett,
En 1956 forma el grupo intelectual 1 de Mayo, junto a José Guerra, Víctor Masi, Leoncio Bueno y Carlos Loaiza, brillantes intelectuales y obreros. Pero Víctor soñaba con ver más mundo, ampliar horizontes, conocer paisajes diferentes. Entonces, a mediados de 1958, a bordo de un barco pasajero de tercera clase, viaja a Europa. Allí enfrenta una angustiosa situación: un pan, un techo, un abrigo. Vive en un hotel en París, donde comparte piso con Mario Vargas Llosa, Julio Ramón Ribeiro, Augusto Salazar Bondy. Asimismo, se relaciona con los poetas franceses Louis Aragon, Jacques Prévert y con Pablo Picasso. Trabaja en una organización de los estudiantes franceses. Visita muchas veces la tumba de Vallejo, donde escribe un poema que publica en 1969 en una edición especial de la revista Visión del Perú. Viaja a Alemania y luego a Cuba. Trabaja al lado del Che Guevara en el Ministerio de Industrias. Se enrumba en una nueva aventura por Bolivia, identificándose con la revolución de los hermanos Peredo, por lo que el gobierno de Hugo Banzer le acusa de guerrillero y huye al Perú. Víctor fue fiel a sus ideales. Un artista dice que debe contribuir a la transformación del mundo, a la superación del hombre, de la verdad y de la justicia. Lejos de los halagos y aplausos, con su cabeza nivea, su acento ventoso y sus 80 años en su hogar humilde del Tambo, junto a su vieja máquina de escribir, aún continuaba en silencio, consignando con amor y lucidez la vida, la pasión y la victoria de la clase obrera. El poeta Víctor Lareda Prieto falleció a los 90 años en su casa del distrito del Tambo, en la ciudad incontrastable de Huancayo, dejando como legado su poesía de su vida de obrero. Entre los tantos poemas de Víctor Laredo, he escogido un poema que titula Nostalgia, que dice así, y con ello me despido. Nostalgia, oscura sombra de pura melancolía, no me claves en la cruz del silencio, en la espina de la noche, ni en la nostalgia de tristes recuerdos. Secuéstrame en la dulzura o alegría de la retama de tu pecho, en la lumbre de tu frente, en rosa del 20 de enero, en la arcilla cariñosa de nuestra tierra jauja. Nostalgia, no me atormentes, vísteme con luces de tiempo, arrúllame con lenguaje, dulce, limpio, amoroso. Libérame de estas penas y abrígame con el calor de nuestra tierra jauja. Víctor Lareda Prieto. Un saludo cordial a nombre del colectivo literario Manantial y siguiendo con la vida y obra de los escritores y poetas peruanos, en esta oportunidad les presento a Reinaldo Bolaños Díaz, más conocido como Serafín del Mar. ¿Quién es Reinaldo Bolaños Díaz? Reinaldo Bolaños Díaz nació un 6 de abril de 1901 en la ciudad de Pampas, Tayacaja, una de las 7 provincias del departamento de Huancavelica. Muchos escritores y estudiosos de la literatura peruana mencionan su lugar de nacimiento, la ciudad de Huancayo, por ser esta cercana a esta ciudad de Pampas, Tayacaja. Desde muy pequeño perdió a su padre, razón por la cual su madre los tuvo que criar solos. Eran 3 hermanos. Su madre era docente, era maestra de educación primaria y tuvo que hacer otras actividades para poder mantener a la familia. Reinaldo Bolaños Díaz, al cumplir los 20 años, se une al grupo literario del cual formaban parte su hermano Óscar y Federico.
¿no? Y comenzó a publicar en la revista Hélice con el seudónimo que le hizo famoso, Serafín del Mar. Tiempo después, Reinaldo, ya con su seudónimo de Serafín del Mar, se traslada a Lima para continuar su carrera literaria. Y en la capital se convierte en director de la revista Flechas, conjuntamente con su hermano Federico. Allí también inicia su relación sentimental con Magda Portal, una de nuestras poetas emblemáticas peruanas, ¿no? Quien anteriormente había tenido también una relación con su hermano. Junto a Magda Portal viaja a Bolivia a editar un periódico de oposición al presidente peruano Augusto Leguía y para dar diversas conferencias. También con Magda Portal publica, ¿no?, el libro de cuentos en 1926 titulado El derecho de matar. Y ese mismo año publica su primer poemario titulado Los espejos envenenados. Al regresar al territorio peruano, Del Mar fue encarcelado. Cuando recuperó la libertad, empezó a colaborar con el movimiento liderado por José Carlos Mariátegui y también fue acusado de complot, y razón por la cual vuelve a migrar. Junto a Portal van a Cuba, a México y luego están en otros países, pero siempre vinculados a grupos revolucionarios. Tras la caída de Augusto Leguía, retornan al Perú y Del Mar integró el primer comité del partido aprista, ¿no? Condenado por un atentado contra el presidente Luis Miguel Sánchez Cerro, pasó 10 años en la cárcel y fue liberado en 1942. En ese mismo año se separa de Magda Portal, con la cual tenía una hija llamada Gloria, y se fue a radicar a Santiago de Chile, alejándose de la militancia política y tiempo después de la literatura, ¿no? Entre sus escritos tenemos, los que conocemos, tenemos, ¿no?, Los espejos envenenados, que aparece en 1926, El derecho de matar en 1926, juntamente con Magda Portal, Radiogramas del Pacífico, 1927, El hombre de estos años en 1929, Año trágico, 1933, Cantos de la Revolución, 1934, Itinerario de un condenado y La tierra es el hombre, 1940, Sol, están destruyendo a tus hijos, 1942. Los campesinos y otros condenados, 1943. Y Tiempos de odio, 1946. Colaboró también en varias revistas nacionales y extranjeras como son Amauta, Superación, Claridad, Repertorio Americano, así como dirigió, con apoyo de su hermano Oscar, más conocido como Julián Petrovich, y Magda Portal, las revistas Flechas, Trampolín, Hangar, Rascacielos, Timonel, Hélice, Iniciación y La Voz de Sicaya. Sus poemas aparecen en revistas como Zúñiga, 1987, y a nivel de cuentos en Zúñiga, 1995. Del Mar fallece un 8 de agosto de 1980 en Santiago de Chile. Y remarcamos que Del Mar fue un luchador social y un gran escritor huancabelicano, cuyas obras aún las tenemos para seguir estudiándolas y también para poder recordar que este luchador social generó una corriente literaria muy importante en su tiempo que trasciende hasta ahora, ¿no? Para ello compartiré uno de sus poemas que apareció en 1946, que es Tiempos de odio, y dice así: ellos están al frente, mirándome.
Quiero gritar, pero no puedo. Tengo que sonreír para que no sientan cómo cae la tristeza. Y cuando hay un montón de arena en el corazón, ya pueden venir los panteoneros. No diré no, sino cuando saquen de mis ojos la lágrima con que Dios me creó. Estoy caminando y como si pisara la sombra de los que sufren, me entremezco, igual que un árbol que no tiene hojas para el viento. Quisiera pedirles perdón a los que están como yo, pero mi voz ya no tiene sangre. Quisiera derribar los altos muros para esos hombres que están al frente, pero mis manos sedientas de vida no saben sino palpar la noche. Noche húmeda como salida de la garganta de las madres cuando vienen a ver a mí sus hijos. Quisiera gritar, pero no puedo. Encadenado estoy a la piedra del suplicio, donde los huesos de otros son penas olvidadas que ya nadie llora. ¿Bien? En sus versos nos transmiten el dolor profundo que sentía por las injusticias, por la inhumanidad que se daba en esos momentos en nuestra sociedad peruana. Así como estos versos también tenemos sus narraciones y una de ellas lleva por título Niños Pobres. Leeré un fragmento de esta narración para invitarles a cada uno de ustedes que puedan leer el texto completo y disfrutar de esta bella historia. Y dice así: el padre marchó alegre de servir a su causa, mas no se supo de él, sino cuando un soldado se presentó a la casa y entregó el casco, el saco y la camisa, manifestando a la esposa que su marido había muerto con toda entereza, recomendando que sus hijos no se desviaran del camino que la prisma había trazado para salvar a los trabajadores. Muero alegre, dijo, entregando mi sangre por mi partido, y ojalá ella sirva para lavar el dolor de los pobres. Disparad al corazón, pero al menos no malogréis este saco y esta camisa que servirán para mis hijos. Es lo único que dejo de herencia, pues soy muy pobre. Fueron sus últimas palabras que se enredaron entre las balas. Bien, literatura como esta nos hace más humanos al leerlos y les invitamos a cada uno de ustedes a poder tener acceso a estas creaciones, tanto poética y narrativa. Gracias, hasta otra oportunidad. Buenos días, buenas tardes. A través de nuestro colectivo literario Manantial, en su sección Pasos Lejanos, Poesía Viva, hoy me toca hablar o exponer del poeta cusqueño Gustavo Pérez Ocampo. Naturaleza de tu mano, lágrima o pluma, marfil o evangelio. Tu mano es la inventiva de la caricia. Calendario para el alba, 1953. Poeta, periodista, maestro de escuela y docente universitario, ensayista, charlista. Nació y vivió en Cusco. Un 19 de noviembre de 1926 viene a este mundo. Nos deja físicamente el 17 de mayo del 2003. Pérez Ocampo dice: la poesía es brutal, abismal, hormonal, o para decirlo de una vez, es irracional. Es una predestinación, una maldición que cargamos los poetas. Por eso todo poeta es una isla que no comparte de la vulgaridad de las aguas que le rodean. En este arte se inicia tempranamente, en su adolescencia, cuando era estudiante del Colegio Ciencias.
Su primer libro se titula 10 poemas para mañana. Alrededor de esa edad ya es una persona comprometida con ideales progresistas. Joven, 20 años, publica Cuadernos de la Soledad Inmortal, con grabados del pintor Juan Bravo Vizcarra, muralista. Le sigue Calendario del Alba. Estudia Letras y Educación en la Universidad Nacional San Antonio Abad. Simultáneamente ejerce el magisterio en los colegios Santana y Las Mercedes. Fue un hombre que vivió con paz y amor, como así él era, hacia sus raíces, sus orígenes, el Cusco. Así se desempeña como periodista de sagaz e influyente pluma en diarios como El Sol y El Comercio, y por supuesto en las radios locales. Pérez Obando, toda su vida, su esencia es digna, honorable, tierna y humilde. Diversos sectores de la sociedad cusqueña lo siguen con apasionamiento. Recupera dichos, anécdotas de su pueblo en castellano y quechua. Afirma a sus amigos que fue paladín justiciero. Ejerce también el trabajo de amor a la lectura y los libros, sin tregua desde 1949 en la Biblioteca Municipal del Cusco, que desde su muerte lleva su nombre. Pertenece a la generación literaria de nuestro país del 50, junto a Juan Gonzalo Rose, Pablo Guevara, Alejandro Romualdo, Sebastián Salazar Bondi, entre otros. Incansable, con mucho oficio, de diversas temáticas como poeta, fuerza y pasión dominan sus versos. Por eso le llaman el poeta del corazón húmedo. En la última mitad del siglo XX se constituye en una de las voces más vivaces del Cusco y del país. Palpitan en nuestros afectos títulos como Cuadernos de la Soledad Inmortal, Plural Desvelo, El Corazón Iluminado, Cantar de Cantares, Distancia y Soledad de Machu Picchu, Cusco, Escuela de Labriegos y Ángeles, Estancias, Fuego y otros poemas, Gracias a la Vida. Antología inconclusa, Poesía, Calendario por el Alba. Su mirada era contemplativa, con sus lentes y barba de chivo, por eso tuvo el apodo del Chivo. Valiente, irónico y politemático, sobresaliente. De delicados versos, canta su Cusco, su belleza y su herencia quechua, a sus sentimientos filiales y hasta a su propia muerte. Como maestro universitario, destaca con firmeza y pulcritud. Sus clases magistrales quedan en el cariño de sus exalumnos, en su alta calidad humana y profesional. De charla amena y afectuosa, era un líder nato y símbolo del prohombre. Su poesía completa la edita el Instituto Nacional de Cultura del Cusco y ha sido difundida ampliamente a través de medios universitarios y medios de comunicación social de su Cusco natal. Reúne esta poesía completa 16 de sus libros en 476 páginas. Quedan pues para el presente y la posteridad de la cultura de nuestro país. Las características natas de su poesía son humanismo, universalismo, tendencia social, vanguardismo, mesianismo, profundo lirismo. Crea belleza para nosotros los humanos, nos atrapa en ella, coherencia en su quehacer poético que lo lleva a la trascendencia. Reconocimientos. Primer Quipu Camayo del Cusco, otorgado por Quipu Instituto
entidad privada. Profesor emérito de la Universidad San Antonio Abad del Cusco. El Consejo Universitario de la Universidad San Antonio Abad le sugiere a España le otorgue el premio Príncipe de Asturias en el área de literatura. Los gobiernos locales, como la Universidad del Cusco y la municipalidad, le otorgan la medalla de la ciudad. Representante de la entidad Cadelpo del Cusco. De nuestro Cusco dice, desde las calles se ciernen para demostrar su ternura, donde no hay necesidad de contar para saber de la existencia de la poesía, donde las piedras han endurecido el tiempo, donde el huayno desata las formas del cholerío y amarras las manos de la pasión, donde nadie tiene nombre y apellido, porque para ennoblecerse todos se llaman cusqueños. Sus discípulos difusores de su obra son los intelectuales cusqueños Guido Guevara Ugarte, Ángel Avendaño Farfán, Dante Ugarte Vega Centeno, Pavel Ugarte y su hijo Jorge Vega Centeno. Ahora vamos a leer fragmentos de dos de sus poemas. El primero, Fuego. Todos los milagros se desprenden de su corazón. El amor, los incendios, las lágrimas, la cólera son dulces bravas en que encendemos día a día la cara del mundo. La poesía se hace blasfemia, plegaria y epitafio sobre las ruinas de la esperanza y la alegría. La poesía se hace incendio hasta no ser más que incendio. La poesía se hace lágrima, lenta lágrima, se hace cólera la poesía. Y la vida es fuego. Verano 1964. Ahora otro poema dedicado al Perú, Escorzo del Perú. El Perú es un país largamente imaginado por Dios. Nada en él a casualidades sabe. Su aire tiene el mecanismo de la música. Su suelo es milagro caído de bruces sobre estrellas y metales de ternura. Su mar es continua promesa de huida y retorno. Y sus árboles no son sino el cariño hecho verdor y sombra. Su historia la olvidamos de memoria porque tiene lágrimas y de calvario. El Perú es patria sólida, por eso lo luchamos poderosamente y de su rostro urdimos una promesa y somos felices. Primavera 1964. Muchas gracias. Julia del Prado, desde Lima, Huacho, Perú. Buen día, amigas y amigos de Manantial. Les saluda efusivamente Blanca Galdos. Estoy muy contenta. Saludo especialmente a Julita del Prado, que ha tenido la delicadeza de poder invitarme a poder interpretar 2 canciones en este momento para un evento especial de poesía. Como saben, yo canto y el día de hoy quiero traerles 2 canciones. Una hermosísima y la otra igual también de hermosísima. La primera es del maestro mayor Huanca Zenobio Daga Zapaico. Es un huaylas que se llama Casarme Quiero. A ver, ¿qué tal sale? En vano tú me andas celando con aquella muchacha del frente. Caprichos pues me está llevando. Yo quiero casarme contigo.
En vano tú me andas celando con aquella muchacha del frente. Caprichos pues me está llevando. Yo quiero casarme contigo. No puedo esperar más tiempo porque tú corres el peligro. De una vez quiero que tú vengas aquí a mis brazos que te esperan. No puedo esperar más tiempo porque tú corres el peligro. De una vez quiero que tú vengas aquí a mis brazos que te esperan. Curita en la zona se espera para hacernos pregunta a los dos. Si en verdad queremos casarnos, entonces mañana nos casa. Curita en la zona se espera para hacernos pregunta a los dos. Si en verdad queremos casarnos, entonces mañana nos casa. Traiga tus papeles, cholito, para que te cases conmigo. Primero casamos por civil, luego casamos por iglesia. Traiga tus papeles, cholito, para que te cases conmigo. Primero casamos por civil, luego casamos por iglesia. Gualpa y acaya, ay, 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 por eso yo quiero casarme. Ashoaya tragoya, eso sí, por eso yo quiero casarme. Gualpa y acaya, ay, 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 por eso yo quiero casarme. Ashoaya trago, ya eso sí, por eso yo quiero casarme. Bueno, la siguiente canción es una canción muy, muy conocida, ¿no? De nuestra sierra peruana, Cusco, que fue escrita por Miguel Ángel Hurtado. Miguel Ángel Hurtado, un maestro que se enamoró de Valeriana, a la que se llamaba Balicha. Ese amor no se logró realizar por cosas que, bueno, son parte de la vida, pero quedó Balicha para siempre. Y Balicha dice así. Balicha lisa pasiari, niña chaite veras, maipirakutanki. Balicha lisa pasiari, niña chaite veras, maipirakutanki. Koshku urekunapi, niña chaite veras, magtata suwashan. Koshku urekunapi, niña chaite veras, magtata suwasan. Hermosa flor de la sierra, jilguero andino, flor de la pradera. Hermosa flor de la sierra, jilguero andino, flor de la pradera. Por valles, montes, quebradas, cholita cusqueña, ¿qué estarás haciendo? Por valles, montes, quebradas, cholita cusqueña, ¿qué estarás haciendo? Sarecha, Paraguay, Paraguaycha, Paraguaycha, trigucha, eraicha, eraicha. Saracha, Paraguay, Paraguaycha, Paraguaycha, trigucha, eraicha, eraicha. Gracias.